En la serie hay 24 o 25 canciones de las más exitosas de los ochentas, y no solo de los ochentas, del pop en español. Primero, felicidades por este proyecto, por este estreno que ya tuve la oportunidad de ver unos capítulos, pero me gustaría saber un poquito más el detrás de esta producción que sin duda lleva ya algunos meses o años, no sé, ustedes me dirán, de producción, de preparación. Cuéntenme un poco, por favor, cómo se logra y cómo se llega a este proyecto y qué hay detrás a nivel de producción, por favor. Este proyecto empezó con conversaciones con José Manuel López Velarde. Yo empecé mi carrera en el teatro musical y siempre quise rendirle un homenaje al teatro musical en la pantalla, y me parecía que Mentiras era como la manera más posible de hacerlo realidad, porque hacer una serie de televisión musical ya es un riesgo importante, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo con una serie que estuviera, con una historia que estuviera ya probada, y en ese sentido Mentiras lleva 16 años en cartelera, ¿no? Es uno de los musicales más exitosos de América Latina, ¿no? Entonces, de ahí vino la idea de adaptar esta obra de teatro a una serie de televisión. Y el proceso te lo puede contar mejor Gabriel, que fue el que nos salvó el barco de hundirse muchas veces. Mira, yo soy el último en llegar al proyecto, en realidad. Me invitan Luis Gerardo, Gerardo Gatica, Andrea Gamboa. Yo tenía muchas ganas de trabajar con ellos y el reto de hacer un musical me pareció interesante porque es algo que no venía, digamos, si no hubiera salido de la invitación, no hubiera salido de mí. Sabía que estábamos rindiendo homenaje a una obra exitosísima con una base de fanáticos enorme. Entonces, parte del proceso de adaptación fue balancear ese, digamos, ese punto de origen del cuento y de la obra, pero tener una cierta libertad para poder hacer la versión que mejor funcionara para el formato televisivo, ¿no? Mediante el uso de un lenguaje cinematográfico, una profundización de personajes, de relaciones, del recurso narrativo de una narradora que me está contando un cuento, que luego me puedo salir de ese cuento hacia la realidad. O sea, todo ese juego me parecía interesante porque el formato lo permitía, ¿no? Oye, y esta parte también de la plataforma, del streaming en sí, ¿qué bondades, qué beneficios y qué retos también les resultó el llevar este contenido al streaming y quizá no a televisión o quizá no a cine? O sea, ¿por qué con streaming? Yo digo, la respuesta rápida es que no cabría en una película. Necesitábamos el lienzo de ese tamaño para poder contar todo lo que queríamos contar. Entonces, el cine no era una opción, era un formato de capitular. El streaming lo que tiene, pues es esta, y yo me debato, ¿eh? No es que soy a veces digo está bien y a veces lo cuestiono, el binge, ¿no? Que te la comas toda de una sentada. Es una experiencia que puede ser interesante porque es pues como un maratón. Aunque hay veces y no sé si esta era la serie, para hacerlo, que cómete una mordida, límpiate el paladar, la semana que entra te doy la otra. Esta en particular creo que sí era para echártela de una sentada, ¿no? Entonces el streaming te da esa posibilidad, ¿no? El espectador decide cuándo. Luis Gerardo lo ha dicho, había gente que a las 12 a.m. del viernes empezó a ver la serie y la acabó de ver en la madrugada, ¿no? Es la maravilla de esta tecnología. Y por otro lado, también, Vanessa, tiene que ver con un tema de costos, ¿no? José Manuel López Velarde estuvo tratando de hacer la película varios años y fue muy difícil por un tema de costos, ¿no? Estamos hablando de que en la serie hay 24 o 25 canciones de las más exitosas de los ochentas, y no solo de los ochentas, del pop en español, ¿no? Entonces, esa fue la idea que yo tuve que compartir con José Manuel hace 6 años, como pensar, oye, ¿y si prorrateamos esos costos en vez de en una película, en una serie de televisión? Probablemente nos dé en los números, ¿sabes? Si tienes 24 canciones, las puedes dividir y son 3 4 canciones por episodio, a lo mejor ahí sí nos dan los números, ¿no? Venía también un poco de ver, de hacer que las cosas pasaran, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar esto a la televisión, ¿no? A la pantalla. Y aparte lo lograron porque se nota el nivel de producción, se nota el nivel de trabajo que hay detrás. Y justo ya para cerrar, porque sabemos que ya nos están presionando, me gustaría saber esta parte de cuánto tiempo fueron las grabaciones, la filmación, podríamos llamarlo así en ese lenguaje,
¿Qué hay detrás en ese sentido, ¿no? En cuanto a locaciones, en cuanto a trabajo incluso de caracterización, vestuario, de trasladarlo a la época, etcétera, todo lo que hay detrás en eso. Estuvimos preproduciendo esta serie durante 10, 11 semanas o 12 quizá, y filmamos 12 semanas. En todo fue filmado en Churubusco, en los estudios Churubusco, en dos foros. Eh, la construcción fue brutal, o sea, los sets son unas estructuras sofisticadísimas. Eso llevó tiempo. La caracterización también, trabajamos con Ale Velarde en peinado y maquillaje, con Claudia Sandoval en vestuario. Entonces fue un clavado profundo que se dieron, y entender, no es una recreación fidedigna de los ochentas, es una interpretación estilizada de los ochentas en todos sentidos, pelo, maquillaje, vestuario, etcétera, etcétera. Entonces sí, fue arduo. Fue un proceso, o sea, yo de cuando empecé a escribir a cuando empezamos a filmar fue muy compacto, o sea, fue como la recta final del proceso que me dijeron, entra, y fue un cuarto de escritura de septiembre a diciembre. Para marzo febrero estábamos preproduciendo y estábamos filmando mayo, una cosa así. Fue una vez que dijimos, va, nos fuimos como volados. Sí, la particularidad, Vanessa, además de lo que acaba de mencionar Gabriel, es el tema de las canciones, ¿no? Teníamos que grabar las canciones en un estudio de grabación, ¿no? Entender de dónde van, de dónde vienen, a dónde van estos personajes, porque no solamente cantar las canciones, es interpretarlas de acuerdo al personaje y a lo que está pasando con el personaje en ese momento, no es hacer una versión de lo que hizo Daniela Romo o Amanda Miguel o Mijares, no es qué le está pasando al personaje. Y una vez que teníamos esas grabaciones tratábamos de olvidarlas porque para nosotros era muy importante que las actrices y yo cantáramos en vivo en el set, ¿sabes? Que eso, pues creo que muy pocas veces se había hecho en México, ¿no? Generalmente ves un musical y ves a alguien haciendo playback y ahí inmediatamente desconectas como espectador, hay algo que no se siente real. Y era muy importante eso, tener un gran sonido en directo para poder cantar en vivo. Y claro, después en los coros entran las grabaciones y el estudio y los coros, pero que estos personajes, la transición entre que te están diciendo algo así y te empiezan a cantar, se sienta orgánico, ¿no? Porque si eso no está, el musical inmediatamente deja de funcionar.